Continuamos nuestro estudio de Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y lo estamos estudiando así bien panorámicamente. Hay detalles en los que nos hemos detenido y hoy vamos a terminar de ver varios eventos y aspectos del libro de Números, los últimos capítulos del libro de Números. Si los pudo leer, si no, les mandamos ahí un video estos otros días para poder resumir un poquito cuáles fueron algunos de los eventos que suceden aquí al final del libro de Números. ¿Y por qué se llama Números el libro? ¿Alguien se acuerda por qué se llamaba Números? ¿Por qué lleva ese título este libro? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo comienza el libro? Con un censo. ¿Se acuerda? Comienza el libro y Dios le manda a Moisés a censar al pueblo. ¿Por qué? Porque iban a tomar posesión de la tierra. Y le dice, cuenta a los que son mayores de 20 años que están listos para la batalla. Y en ese tiempo se contaron 600.000 hombres listos para eso. Pero recordemos que ellos no quisieron entrar, ¿se acuerda? Llegaron ahí a Cádiz y mandaron 2 espías y vinieron con el reporte y dijeron: no vamos a entrar, no queremos, tenemos miedo, no vamos a poder. Pero 2 de ellos, ¿se acuerdan los nombres de estos 2? Caleb y Josué dijeron: no, vamos, podemos hacerlo, el Señor lo prometió, Él dice que va a estar con nosotros, no temamos, sino que vayamos y hagamos. Pero fue más el reporte negativo que pudo sobre el pueblo y no quisieron entrar. Por lo tanto, Dios los disciplinó y estuvieron vagando 40 años en el desierto. Y este libro de Números relata todo eso, y aunque lo relata bastante rápido, todos esos 40 años, y mencionamos la semana pasada que uno puede estar en movimiento en la vida cristiana. Uno se puede estar moviendo, pero no necesariamente progresando. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Por su desobediencia, ellos tuvieron 40 años ahí en el desierto hasta que murió toda esa generación y se levantó una nueva generación. Y ahora, con esta nueva generación que está preparada, entre comillas, para entrar en esta etapa donde sí van a tomar la tierra, el Señor manda nuevamente a censar al pueblo. Y si usted va conmigo ahí a su Biblia en Números 26, vamos a ver que lo que sucede aquí es que después, dice capítulo 26 de Números, después de la plaga, ¿no?, que el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ¿se acuerda? Aarón ya ha muerto. Y le dice: levanten un censo de toda la congregación de los israelitas de 20 años para arriba por sus casas paternas, todo el que en Israel pueda salir a la guerra. Y así lo hicieron. Y al final el reporte, al final del capítulo, en el verso 51 de este capítulo dice: y estos son los que fueron contados de los israelitas, 601.730. 601.730. Volvió a casi el mismo número que en ese entonces. Y esto también es reflejo de la fidelidad de Dios, porque lo primero que vemos acá, y lo que vamos a ir viendo algunos eventos y al final queremos hacer algunas reflexiones, ¿qué podemos aprender? ¿No? Porque durante todo el libro de Números vemos que el pueblo de Israel, ¿no?, el Señor le promete, lo saca de Egipto, ¿cierto? Lo pone en libertad y le dice: ahora vamos a la tierra que yo les prometí a tus antepasados. Pero ellos no creen, no confían. Pero eso no significa que Dios terminó con ellos, aunque en un momento le dice a Moisés: ¿se acuerdan? Terminemos y hagamos un pueblo nuevo a partir de ti. Y Moisés intercede todo el tiempo, intercediendo Moisés por el pueblo, y Dios tiene misericordia y les cuida, les provee. Vamos a entrar al libro de Deuteronomio. En algunos capítulos de Deuteronomio dice que durante todo ese tiempo no se gastó su calzado, no se envejeció su ropa. El Señor les proveyó, los cuidaba de día con una nube en el desierto, en la noche con una columna de fuego, dio agua de la roca, le daba maná en el día. El Señor proveyó y cuidó todo el tiempo de su pueblo, a pesar de que su pueblo no confió en Él, no creyó en Él, fue rebelde, murmuró contra Él, se levantó contra los líderes y todas las otras acciones que hemos visto a través del libro de Números.
y el Señor les disciplinó en ese tiempo allí en el desierto. Pero llega ahora, toda esa generación murió, solo quedó Josué y Caleb, y ahora vuelve a contar, y manda a contar. Ahora este censo no era de alguna manera para la guerra, sino para organizar la distribución de lo que va a ser la tierra, porque dicen, bueno, ¿cuántos hay de X tribu? ¿Cuántos hay de otras tribus? Y si uno hace la comparación, hay tribus que mermaron su crecimiento y otras que crecieron un poco más, pero era ahora para organizar la distribución de la tierra para que sea equitativa. Pero ellos todavía no habían tomado la tierra, todavía estaban del otro lado del río Jordán, están allí en Moab y están esperando, ¿no?, cruzar y tomar por posesión la tierra, pero ya Dios estaba organizando cómo iban a tomar posesión de una tierra que todavía no tenían. Y uno diría, pero, a ver, ¿qué haría usted? Al menos yo. Si vamos a entrar, tomamos la tierra y luego nos organizamos, ¿verdad? Sería lo más lógico. Pero Dios dice, no, ¿sabes qué? Vamos a contar, nos vamos a organizar. Incluso del verso 52 en adelante, vemos que se divide la tierra y dice, pone los límites, tanto que más adelante en el capítulo 27 hay algo bien particular, pues hay unas hijas de un hombre que se llama Zelofejad, que su padre no tuvo hijos, ¿no? Y obviamente todas las herencias venían por el primogénito o el varón, pero ellas tuvieron solo hijas, Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa, y ellas traen este asunto y le dicen a Moisés, ahí en el verso 2, presentaron delante de Moisés, capítulo 27, el sacerdote Eleazar, delante de los jefes de toda la congregación, y dijeron, verso 3, nuestro padre murió en el desierto, aunque no estuvo entre el grupo de los que se juntaron contra el Señor, en el grupo de Coré, sino que murió por su pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro padre que está entre su familia solo porque no tuvo hijo? Dennos herencia entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés presentó su caso ante el Señor, y luego el texto nos dice que sí, ¿no? Se le entregó también a ellas parte en la tierra, herencia que Dios había prometido. Solamente para hacer un punto de que a Dios le importa la justicia, ¿no? Y de que a pesar de que la forma que tenían de repartir la tierra era una forma que quizás a ti y a mí no nos pudiera parecer, o al menos en este tiempo no, el Señor considera, ¿no?, lo que es justo y presenta un precedente de equidad, porque concede a estas 5 hijas de Zelofejad, un nombre bien raro, ¿no? Así, no lo elija para alguno de sus hijos, ¿no?, en algún momento, pero les dio el derecho de heredar la propiedad de su padre para que no se pierda su nombre. Y al final, en el capítulo 36, se le hace una acotación que busquen familia dentro de su propia tribu para que esa tierra no pase a otra, pero de los cuidados del Señor, aún en estos detalles, que para el contexto de este tiempo, ¿no?, nos pudiera parecer a nosotros bastante raro, pero el Señor considera lo que es justo, porque Él es justo, ¿no? Y Dios siempre obra conforme a su carácter. Pero lo primero que vemos acá en estos primeros capítulos que están al final de este relato de Números es que el Señor da este nuevo comienzo, esta nueva generación. Y aprendemos de alguna manera que Dios es un Dios de oportunidades. Dios podría haber terminado con el pueblo de Israel, con el becerro de oro, se lo propone incluso a Moisés, y Moisés intercede, y el Señor accede, y hubo esperanza para el pueblo de Israel. Pero ahora hay una generación nueva, y cuando vienen personas nuevas, ¿cuál es el temor? Que no sepan cómo hacerlo, que no estén preparados, que ignoren, no tengan experiencia, un sinfín de cosas que normalmente aquellos que están por comenzar algo, ¿no?, los que somos más grandes decimos, no va a funcionar. Pero aquí es lo llamativo, el Señor manda a contar, pero ahora no para ir a la batalla, sino para repartir la tierra, porque aun cuando no la tenían, el Señor está diciendo,
ya es de ustedes, pero no por sus fuerzas, no por su capacidad, sino porque yo lo he prometido. Y esto nos habla de la fidelidad de Dios. Y nosotros podemos pensar en muchas cosas a nuestro futuro. ¿Y qué nos provoca el futuro en nuestra vida? Temor, ¿verdad? Porque sabemos lo que va a venir mañana. No tenemos idea. No sabemos si vamos a tener trabajo de aquí a una semana, a un mes. No sabemos si la economía, aunque medio sabemos cómo viene la mano, ¿no? Y eso nos provoca temor, preocupación. Y nos volvemos inquietos, ansiosos. Nos provoca angustia, nos provoca un montón de cosas que no sabemos cómo lidiar y nos empieza a afectar a nuestra vida, a nuestra relación con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, nuestra familia. Hay tensión porque no tenemos idea del futuro. Y lo interesante es que Dios manda al pueblo aquí a censar, divide y hace la división, aún incluso considerando aspectos tan especiales como el de estas hijas de Zelofejad, porque Él quiere y quiere transmitir a su pueblo que Él va a cumplir su palabra y que Él es fiel. Y yo creo que eso nos deja a nosotros de alguna manera enseñanza, porque no solamente se reparte la tierra entre las tribus, sino que también la tierra para los levitas, que si nosotros recordamos, ellos no iban a tener herencia, porque el Señor les había dicho, tu herencia soy yo, ¿no? Ellos no iban a tener herencia, pero sí iban a tener ciertas ciudades alrededor de todo el pueblo. Y tenía una razón de que estuvieran distribuidas por todo el pueblo, para que así, porque los levitas tenían la responsabilidad de enseñar la palabra del Señor, ¿no? Siempre pudiera haber un lugar, ¿no?, al cual el pueblo pudiera acudir para poder ser instruidos en su palabra. ¿Por qué? Porque así como el Señor estaba prometiendo, ¿no?, que Él iba a cumplir su palabra, también Él estaba demandando de su pueblo que buscara su dirección para estar firme a lo que había de venir, ¿no? Entonces podemos confiar que Dios va a prometer lo que Él va a cumplir, lo que Él prometió, y podemos confiar con certeza, pero también debemos prepararnos porque no sabemos qué es lo que viene. Al menos no sabemos cómo va a ser eso, ¿no? Sabemos que Él prometió que no nos va a dejar, que va a estar siempre con nosotros, que nos va a sostener en nuestras pruebas, que no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. Y claro que lo sabemos, pero no sabemos cómo se van a dar estas cosas. Por eso no sabemos la forma, no sabemos el contexto, no sabemos cuán duro, cuán difícil a nuestro aspecto va a ser. Por eso la importancia de instruirnos y buscar su dirección, en este caso las ciudades estratégicas de los levitas, para que buscaran allí y consultaran la voluntad del Señor. Entonces Dios da herencia a cada tribu, a los levitas, a esta familia en particular, porque Él está mostrando que Él va a cumplir su palabra. Y nosotros debemos confiar en este Dios que, a pesar de que lo que viene adelante no sabemos cómo viene, sí podemos tener certeza de lo que Él prometió. ¿Alguna promesa que el Señor haya dado que pudiéramos mencionar, que recordemos a nosotros como iglesia? Yo estoy con vosotros todos los días. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a proveer y va a conceder eso que está en tu corazón. No tu deseo, no lo que tú quieres, sino que esto está determinado en que tú te deleites en Dios. Y cuando un corazón se deleita en Dios, entonces lo que anhela y lo que quiere, entonces va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así podemos seguir con un montón de otras promesas que el Señor nos ha dado y podemos confiar que Él va a cumplir. Ahora, capítulo 28 en adelante, lo mencionábamos hace un momento, da leyes en cuanto a las ofrendas y las fiestas que nosotros ya vimos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos y toda esta celebración que Dios mandó a su pueblo para poder recordar, ¿no?, también la obra de Dios. Pero ahí en el capítulo 27, verso 12, hay un evento bien clave, porque dice: entonces el Señor, capítulo 27, verso 12, entonces el Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y mira la tierra que yo he dado a los israelitas, y cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, como se reunió tu hermano Aarón,
porque cuando ustedes se rebelaron contra mi mandamiento en el desierto de Sin durante la contienda de la congregación, debieron santificarme en las aguas ante sus ojos. Esas son las aguas de Meriba en Cádiz, en el desierto de Sin. Entonces Moisés respondió al Señor: ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un nombre sobre la congregación, que salga y entre de delante de ellos y los haga salir y entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. Piense lo siguiente: Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿te acuerdas lo que pasó hace un tiempo atrás? Aarón subió al monte y ahí murió, ¿se acuerda? Y se le quitaron sus vestiduras y se le puso a su hijo. Ahora Dios le dice lo mismo a Moisés: sube a este monte, mira la tierra, porque no vas a entrar allí, pero te dejo que puedas mirar cuál es la tierra y allí vas a morir. Qué noticia, ¿no? ¿Cómo nos pondríamos? ¿Cuál es la preocupación de Moisés? Le dice: no, pero Señor, dame tiempo, dame un poquito más, déjame que yo entre al pueblo, déjame que prepare todo. ¿Cuál fue su preocupación? Su preocupación fue que hubiera alguien. Señor, pone a alguien que continúe la obra que tú estás haciendo por medio de mí. Esa fue su preocupación. Y aquí vemos el relevo, ¿no? En el liderato. Moisés es informado de su muerte inminente y su preocupación no es su propia vida, sino el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios elige a quién, dice ahí el texto, y el Señor, verso 18, dijo a Moisés: toma a quién, a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e imparte la autoridad a la vista de ellos. Pondrás sobre él parte de tu dignidad a fin de que le obedezca toda la congregación de los israelitas. Y el Señor elige aquí ahora a Josué como el sucesor de Moisés, un hombre en quien hay espíritu, lo que indica que el liderato espiritual depende de esa capacitación divina, no solo del talento natural, ni de la habilidad, ni de las capacidades personales. Tiene que ver con el respaldo que Dios da. Y esto es muy importante nosotros saberlo, pues sabemos que la iglesia, aunque Dios pone líderes en las iglesias, como lo hay aquí, esto puede cambiar y ha cambiado, y la iglesia ha continuado. Y nosotros de poner siempre la vista no en los líderes humanos, sino en Dios, quien respalda a estos líderes, y aún a Moisés, que era, si pensamos, alguien más grande que él, como líder para el pueblo de Israel no lo hubo. Aún así Dios lo disciplinó y no le permitió entrar en la tierra que él le había prometido, pero su obra continúa y sigue adelante. Y esa siempre debe ser nuestra preocupación. No si me permite a mí o no, o cuánto en aquellos que estamos en el liderazgo o en los que están del otro lado, si esta persona está o no está, entonces yo sigo o no sigo. Dios es el que lleva adelante su obra. Y ahora Josué es comisionado. Es interesante cómo es comisionado delante del sacerdote, con toda la congregación, que todos vieran que Moisés está, de alguna manera, vamos a decirlo así, transfiriendo su autoridad a Josué. ¿Para qué? Para que el que viene también, el pueblo, porque Moisés, podríamos decir en términos humanos, era irreemplazable. No iba a haber otro como él. Y sí, no iba a haber otro como él. Y no es necesario que haya otro como él. Pero el que viene sí debería ser respetado por su autoridad, no por quién es, por sus habilidades o sus capacidades, sino porque Dios lo está designando como el que va a continuar su obra en ese lugar. Y eso es muy importante para nosotros. Lo hemos vivido como iglesia y es importante poder reconocer que es Dios quien pone a las personas para que lleven adelante su obra, pero no es para que sean ellos a quién han de seguir, sino que, y esta es la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes, de siempre de guiar a Cristo, que Él es el pastor, que Él es el gran pastor y Él es el que debemos seguir. Y acá vemos que se está dedicando ahora un nuevo líder, Josué, pero no es casualidad que Josué sea quien tome el relevo, ¿no? Cuando vemos la vida de Josué, precisamente lo mencionaba hace un momento, fue uno de los dos que cuando trajeron este
este informe de la tierra, junto con Caleb, dijeron, podemos. Fue alguien que siempre estaba sirviendo, alguien que siempre estaba allí acompañando a Moisés, muchas veces sin saber o incluso a veces sin tener nada que hacer. Recuerdo la primera vez que Josué está con Moisés y el pueblo está abajo, Moisés está en la cumbre y Josué está en el medio. Josué no sabe lo que pasa en el pueblo, ¿se acuerda? Cuando el pueblo escuchaba ruido y el pueblo estaba construyendo el becerro de oro y sentía ya trueno y se incendiaba el monte y estaba Dios hablando con Moisés, dándole las tablas de la ley, y Josué no tenía idea de nada, pero estaba allí siendo fiel en lo que Dios había pedido, que él no pasara el lindero hasta donde Moisés, pero que tampoco estuviera abajo con el pueblo, y de alguna manera quizás Dios preparándolo para lo que venía después. ¿Se imagina? Josué está con todo el pueblo allí y es parte de lo que el pueblo cayó, y Dios lo estaba preparando para resguardarlo para lo que habría de venir adelante. Pero él, sin tener idea de qué pasaba en un lugar o en otro, pero fue fiel en quedarse allí. ¿Se acuerda cuántos días estuvo Moisés allí? Estuvo 40 días. Yo a las 5 horas ya me desesperaba. Pero estuvo allí fiel, esperando. Y Dios va preparando a aquellos que Él va a usar siempre, ¿no? Él capacita a los que Él elige también. Y seguimos avanzando. Después, en capítulo 28, en adelante dijimos 29, 30, y un calendario allí de cómo debía ser la adoración. Pero también en el capítulo 30, si usted tiene un título allí, dice la ley de los votos. Y dice, habló a los jefes de las tribus de los israelitas, esto es lo que el Señor ha ordenado: si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Solamente está allí. Después viene descripción, detalles de cómo esto, pero esto nos hace pensar en lo siguiente, y lo podemos sumar con lo que viene de antes, de las leyes para las ofrendas, de las ofrendas del séptimo mes, ahí en el capítulo 29, es que Dios detalla aquí, ¿no?, las ofrendas para las fiestas mensuales, anuales, porque para Él hay algo que es prioritario, que es la adoración, ¿no? En este tiempo era necesario hacerlo por medio de todas estas ofrendas y fiestas, ¿no? Y estas leyes presuponen de alguna manera que el pueblo va a entrar en la tierra, va a disfrutar de la abundancia allí, y Dios le va a proveer, moviéndolos a una vida de gratitud, porque cuando vemos las fiestas y las ofrendas, no son ofrendas baratas. No sé cuánto sale hoy día un cordero en pie. ¿Cuánto saldría un cordero en pie? $100 por ahí, un poquito más, un poquito menos. Pero acá dice, tendrán que ofrecer un cordero en la mañana, otro en la tarde. Y después las ofrendas voluntarias, ¿no?, un animal que no era para una sociedad agrícola, era parte de sus bienes, de su alimentación, y el Señor está pidiendo que se le adore con los bienes. Pero esto no es que Dios quiere quitarnos a algo propio, al contrario, es simplemente que entendamos el reconocimiento de lo que tenemos, es porque Dios nos los da. Si nosotros tenemos algo, no es porque yo me lo gané con el sudor de mi frente, sí, fantástico, pero ¿quién proveyó ese trabajo? ¿Quién proveyó para que tú pudieses tener un oficio, una profesión, y pudieses ser remunerado por eso? Es Dios quien nos da todo lo que tenemos. Y acá estas leyes obviamente presuponen que el pueblo va a entrar, va a disfrutar de la abundancia allí, y eso lo va a mover a una vida de gratitud consciente. Y las ofrendas no van a ser una carga, sino que van a ser, como cantábamos hace un momento, gracias Cristo, porque el enfoque de la adoración no es una carga para nosotros decir, tengo que adorar a Dios, sino que cuando tú observas tu vida y ves que Dios te ha dado todo lo que tú necesitas, y quizás a veces pensamos, pero hay mucho que me falta. ¿Por qué? ¿Que me falta para qué? Para lo que yo quiero, para mis planes. Ahí quizás puede ser. Pero ¿sabes? Dios te ha dado todo lo que tú necesitas. Y partiendo de lo que acabamos de conmemorar hace un momento, Él proveyó de Cristo, que es lo que tu alma necesita, y partimos de allí. Después las cosas materiales,
el Señor las añade. Algunos en abundancia, a otros de otras maneras, pero Dios nunca abandona a sus hijos y los hace pasar por miseria. Y aun cuando han pasado dificultades, porque uno va a Hebreos 11 y uno dice, por la fe Moisés, ¿no? Y por la fe Abraham, y hicieron grandes cosas, pero después la última parte de Hebreos 11 dice, por la fe algunos pasaron hambre, por la fe algunos fueron martirizados, por la fe algunos fueron aserrados, pero la fe les sostuvo en la confianza de que a pesar de las circunstancias, Dios estaba con ellos. Y damos gracias a Dios porque a nosotros el Señor nos manda a adorarle. Acá les deja un montón de fiestas, la fiesta de la Pascua, de Pentecostés, de las trompetas, el día de la expiación, de los tabernáculos, un montón de fiestas que todas y cada una de ellas nosotros sabemos que hacían alusión a quién. Cada una de estas fiestas eran la sombra de lo que Cristo un día iba a cumplir en la cruz. Y nosotros hoy día no tenemos que celebrar esa fiesta, pero sí lo que acabamos de hacer es recordar que Cristo es el cumplimiento de cada una de esas celebraciones que hacían recordar de que Él vino y que Él está con nosotros, como la fiesta de los tabernáculos. El día de la expiación, ¿se acuerda? Habían dos machos cabríos, a uno se sacrificaba, a otro se le imponían los pecados y se le mandaba lejos porque estaba cargando con el pecado. Bueno, Cristo cargó, como dice Isaías 53, Él llevó todas nuestras transgresiones, fue molido por nuestros pecados. Y Dios quiere que nuestra vida sea una vida de adoración, que nuestra vida sea una vida de adoración. Juan capítulo 4, el Señor se encuentra con la mujer samaritana y comienzan a hablar, y el Señor termina diciéndole a esta mujer, el Señor quiere hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. Ella estaba discutiendo dónde había que hacerlo, de qué manera había que hacerlo, pero el Señor le está señalando que todos somos adoradores, todos los que estamos aquí, creas en Dios o no, porque vamos a adorar a alguien o a algo. Tu trabajo puede ser tu objeto de adoración, el dinero puede ser el objeto de tu adoración, el sexo puede ser el objeto de tu adoración, los autos, no sé, el fútbol, o tu propia vida, tus intereses. Pero siempre vamos a estar adorando a algo o a alguien. Pero Dios espera que ese alguien sea a Él. Que nuestro corazón sea movido a adorarle a Él. Y es por eso que lo relaciona con el verso 30, porque dice, si alguien promete algo, que no falte su palabra y que lo cumpla. ¿Por qué? Porque Dios tiene en alta estima la integridad y el valor de la palabra dada. Ahí en el capítulo 30 enfatiza que los votos y los juramentos hechos a Dios son de alguna manera inviolables, enseñando que la verdad y la integridad son fundamentales para no solamente la vida de su pueblo, sino que para la bendición en sus vidas. Y si nosotros examinamos nuestra vida, hemos fallado a nuestra palabra un montón de veces. Por eso es que no debemos ¿Y por qué hemos fallado en nuestra palabra? Porque muchas veces somos movidos por nuestro corazón, ¿no? Y sentimos algo y decimos algo, a Dios o a otras personas. Pero nos dejamos gobernar por el corazón. Y el corazón no está mal. El problema es que el corazón es muy volátil. Y a veces no está errado en lo que siente siempre. Pero nos puede llevar a lugares donde nos va a dejar atrapados. Por eso es que nuestra confianza no debe estar en nuestro corazón, en nuestro propio corazón, sino que nuestra confianza debe estar en Dios. Y cuando nuestra relación con Dios es estrecha, ¿no? Es cada día más plena. Entonces lo que diga nuestro corazón no va a ser tan errado, ni nos va a dejar a nosotros atrapados. Pero Dios tiene en alta estima lo que tú dices, porque eso también habla de tu adoración. Y los últimos capítulos de allí hay un evento de una guerra aquí, donde se pelean contra los madianitas, ¿no? Y el Señor da instrucciones allí y les da la victoria, sin duda, ¿no? Ellos no tuvieron que pelear allí mucho, pero al final, capítulo 32, hay algo interesante. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad, capítulo 32, tenían una cantidad muy grande de ganado. Por eso cuando vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galaad, que en verdad era un lugar bueno para su ganado,
los hijos de Gad y de Rubén, y más adelante media tribu de Manasés también lo hace, fueron y hablaron con Moisés y el sacerdote Eleazar y le dijeron: danos estas ciudades aquí, en la tierra del otro lado del Jordán, ¿no? Que no era la tierra designada, vamos a decir así. Ellos estaban en el lado oriental aquí, vamos a decir, estaban, para ponerlo gráficamente, estaban de este lado, en Uruguay, y tenían que cruzar el río Uruguay y conquistar la tierra que está del otro lado, ¿no? Esa era la tierra que Dios había prometido. Pero ellos vieron que la tierra de este lado del río era mucho mejor para su ganado y dijeron: ¿sabes qué? Nosotros queremos quedarnos aquí. Otra vez, dice Moisés, ¿no? Alguien que no quiere ir a la guerra, pero ellos dicen: ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a sentar aquí, vamos a dejar nuestra familia aquí, vamos a ir a pelear, vamos a elegir al pueblo para que los que estén preparados para la batalla, vamos a ir a pelear con nuestros hermanos, con las otras tribus, hasta que no se tome toda la tierra que corresponde, y ahí vamos a volver. Y se les permitió hacer esto, de quedar del otro lado del río y ir a pelear. Pero esto siente un precedente y no deja de ser interesante, porque acá hay un compromiso, o podríamos pensar si esto fue un compromiso o fue simplemente un involucramiento en lo que Dios está haciendo. Y hay diferencia entre involucrarse y comprometerse. Y al menos como lo veo yo aquí, estas tribus se involucraron en la obra que Dios iba a hacer, pero no hicieron un compromiso, porque dijeron: nosotros la tierra más segura para nuestra familia, para nuestros... Y no es tan mal pensar en cuidar a nuestra familia, pero la tierra que Dios había prometido estaba del otro lado del río. Y era allí donde Dios quería darle tierra, pero ellos dijeron: no, nosotros queremos asegurarnos primero y nos quedamos acá. Nos vamos a involucrar, pero no nos vamos a comprometer. Y esta ilustración, un profesor en la universidad dando un taller en una clase que íbamos a hacer íbamos a hacer una cumbre, una montaña, y del compromiso del trabajo en equipo, y él ocupa esta ilustración y dicen: en Estados Unidos comen de desayuno huevos con tocino, ¿cierto? Ustedes saben, ver la película, en la mañana comen huevo con panceta, ¿no? Y hay ¿quién participa para que ese desayuno funcione? La gallina y un cerdo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál se involucra y cuál se compromete? Porque la gallina provee de los huevos, pero ella sigue estando allí. En cambio, el cerdo o el lechón y tiene que morir para proveer de la panceta. Y no es lo mismo, aunque los dos están participando. Uno se involucra, la gallina, pero el que se compromete es el cerdo. Bueno, en trabajo en equipo, y él ocupaba esta ilustración, debe ser así. Y uno lo puede traer esta aplicación o esta metáfora en el cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la obra del Señor, el Señor quiere que tú te comprometas con Él, no que simplemente te involucres. Y ellos decidieron quedar del otro lado. Y no es menor que precisamente en esa zona, que era la zona al oriente del mar de Galilea, y si vamos al Nuevo Testamento, esa zona se llamaba la zona de Gadara, ¿se acuerdan? Y Jesucristo llega allí, a Gadara. ¿Y qué había allí? Habían endemoniados y gente que estaba criando precisamente cerdos, que era un animal prohibido, al menos para el pueblo de Israel, hacer. Entonces toda esa generación que quedó del otro lado, que se involucró pero no se comprometió, obviamente fue diluyendo los principios, involucrándose y alejándose cada vez más. Entonces, no es lo mismo, y Dios quiere que tú te comprometas realmente con Él. Y por último, los últimos capítulos, vemos ahí, como dijimos, algunas guerras, en capítulo 31 con Madián, después, más adelante, capítulo 35, el Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y le dijo: manda a los israelitas que de la herencia de su posesión den a los levitas ciudades que puedan habitar. También darán a los levitas tierras de pasto alrededor, y comienza a explicar allí que iban a dar ciudades. Pero el verso 6 dice: de las ciudades que ustedes darán a los levitas, 6 de todas esas ciudades serán ciudades de refugio. Y esto es interesante, porque de todas estas 48 ciudades que iban a poner para los levitas, 6 que estaban puestas geográficamente donde pudieran estar equidistantes, a la misma distancia de las grandes
ciudades que podrían construir. Se iban a construir ciudades de refugio que era para proteger a aquellos que por involuntariamente causaran la muerte de alguien, pudieran ir allí, a ese lugar, a refugiarse, porque hasta este entonces si alguien daba muerte a alguien tenía que pagar con su propia vida, ¿no?, el quitar la vida de alguien más. Entonces, si esto sucedía de manera involuntaria, entonces estaban estas ciudades de refugio para que el juicio pudiera ser justo y proporcional. Y esto nos hace pensar, ¿no?, de que aún tan en la antigüedad Dios está preocupado de la justicia, pero también de la gracia, de proveer de un lugar de cuidado. Y nuevamente, todo lo que Dios está haciendo aquí está señalando a lo que Cristo iba a hacer, ¿no?, un día. Porque si hay un lugar donde nosotros hemos de encontrar refugio, es precisamente en la persona de Cristo, ¿no? Porque quizá tú y yo no hemos matado a nadie, ¿verdad? Espero que no. Y si lo hiciste también tienes perdón de parte del Señor. Pero el Señor Jesucristo, cuando da el sermón del monte, ¿se acuerdan? Oíste que fue dicho, no matarás. ¿Se acuerdan? Y yo os digo, cualquiera que dice necio a su hermano, tonto a su hermano, entonces es culpable de lo mismo. El Señor eleva la ley al decir que no vale solamente con el acto, sino que con la intención del corazón, porque es allí donde comienza el pecado. El pecado no comienza con el acto, esa es la culminación del pecado. El pecado comienza en la mente y en el corazón. Entonces estas ciudades de refugio eran precisamente para poder ir allí y poder recibir la justicia merecida. Bueno, hoy día nosotros podemos acudir a Cristo para recibir la justicia que merecemos. ¿Y cuál es la justicia que merecemos? La muerte y la condenación. Pero Cristo lo hizo por nosotros, para que tú no tuvieses que morir. Y es allí donde el Señor nos quiere traer a meditar. Yo quiero pensar en algunas cosas que podemos aprender. Porque vemos el pueblo de Israel peca y falla una vez, y nosotros quizás somos rápidos en juzgar al pueblo de Israel diciendo, pero otra vez se equivocaron, otra vez fallaron. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender de todo esto que está sucediendo? Desde el punto de vista de Dios, al menos hay 3 lugares en este viaje. Egipto, el lugar de la esclavitud, que parece para ellos ser de seguridad, porque todas las veces que pasaba algo, había hambre, tenían sed, ¿qué decían? Ojalá hubiésemos quedado en Egipto. Está Canaán, que es el lugar de la herencia, donde Dios quiere dejar a su pueblo y también a nosotros, de alguna manera, metafóricamente, darnos lo mejor. Y entre medio de estos 2 lugares está el desierto, el lugar de la incredulidad, el lugar de la disciplina, de la falta de las cosas buenas que Dios ha planeado. Y sin duda, vivir la vida cristiana comienza de alguna manera con una liberación, con un rescate de la esclavitud, en este caso no de Egipto, pero sí del pecado. Y a través de la gracia y el poder de Dios recibimos esa liberación, somos libres. La Escritura nos dice que aquellos que están en Cristo son libres del poder del pecado en su vida. Dice que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, no significa que ya no pecamos más, pero ya no estamos esclavos del pecado. Y esto lo experimentamos cuando confiamos en Jesucristo, el Cordero de Dios, y entregamos nuestras vidas a Él. Pero la esencia de la vida cristiana es entrar en esa herencia espiritual, ¿no?, que el Señor ha prometido a aquellos que le aman, ¿verdad? El Señor prometió que donde Él está, nosotros un día también estaremos, ¿se acuerda? Cuando Él se va y los discípulos dicen, pero tú te vas, no se turbe vuestro corazón. Donde yo voy a mi Padre, allí voy a estar preparando un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y 1 Juan dice que un día le veremos tal cual es y seremos también como Él y aguardamos ese lugar y esa herencia prometida. Pero entre nuestra redención y lo prometido, vamos a decir, esa Canaán prometida al pueblo, en metáfora para nosotros, ¿qué es lo que hay en el medio? Al menos para el pueblo era ese lugar desierto. Donde cuando llegamos a ese lugar, ¿se acuerda? El pueblo de Israel salió de Egipto, llegó al desierto y llegó a un punto
que fue un punto clave en su vida, donde el Señor mandó 12 espías, ¿se acuerdan? Y ahí el pueblo, había dos cosas que podía hacer: confiar en Dios, que al menos hubieron dos que lo hicieron, ¿se acuerdan? Lo mencionábamos recién, Josué y Caleb, o no creerle a Dios. Y es interesante que nosotros como creyentes nos encontramos en ese punto, donde confiamos en su palabra, ¿no? O nos preocupamos de lo que ha de venir. Como ellos, preocupados de los gigantes, del enemigo, de las ciudades amuralladas, de su propia debilidad y su insignificancia, ¿se acuerdan cómo decía? Parecíamos langostas al lado de ellos, ¿se acuerdan? Pero en tu vida, ¿cómo eres? ¿Como Caleb y Josué? ¿O como el resto de estos días? Josué y Caleb dijeron: el Señor está con nosotros, no tengas miedo. El número 14, 9, dice: el Señor está con nosotros, no les tengas miedo. Antes de que Israel llegara allí, Dios lo sometió a muchas pruebas, porque sabemos que la vida cristiana también está llena de pruebas. Y Santiago 1 nos recuerda, ¿no?, que la prueba de la... Como dice ahí Santiago, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque cuando se hallan en diversas pruebas, ¿no?, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el Señor a su pueblo lo probó allí, ¿no?, en el desierto. Y el desierto de alguna manera prueba, ¿no?, cómo está nuestro corazón. El Señor no quiere que nos quedemos en el desierto constantemente. Y sí, hay lecciones que aprender, pero hay lecciones aún mayores que aprender después de que nosotros confiemos en el Señor y vayamos adelante a lo que Él ha prometido. El Señor sabe qué prueba necesitamos, cuándo la necesitamos y cuánto tiempo la necesitamos. Y Él siempre nos enseña a nosotros de diversas maneras, y tenemos que estar dispuestos a aprender. Pero por encima de todo, en el viaje de esta vida, debemos asegurarnos de seguir al Señor y que Él va adelante y confiar en lo que Él ha prometido. Y llegar ahí a ese lugar y examinar nuestro corazón. Si nuestra vida se parece más a los de estos 10 que dudaron y no confiaron en el Señor, o a estos 2 que dijeron: vamos adelante, porque el Señor lo ha prometido. Y podemos aprender de esto, podemos aprender de Dios. Podemos aprender de Dios allí, porque el pueblo de Israel repetidamente cometió este error de mirar atrás y pensar en Egipto y glorificar incluso a Egipto, que era mejor. Miraron a su alrededor y se quejaron de las circunstancias. Miraron dentro suyo y magnificaron sus propios deseos. Pero lo que deberían haber hecho era mirar ¿a dónde? Arriba. Mirar a Dios, al Todopoderoso, y confiar en que Él iba a lograr lo que Él había prometido. Y nunca aprendemos las lecciones nosotros que debemos aprender si somos nosotros los que estamos haciendo el plan, ¿no?, y llevándolo a cabo. El deseo de Dios es que nosotros podamos ver cuál es su voluntad y llevar a cabo su voluntad. ¿Qué aprendemos o cómo aprendemos acerca de Dios? Bueno, por medio de su palabra. Aquí, por eso la importancia de venir cada domingo, en la semana también, a aprender de su palabra, su devocional personal, porque es el lugar donde podemos aprender de Dios. Y durante este viaje en el desierto, Israel aprendió que Dios los amaba, que Dios los cuidaba, aun cuando no siempre creían en Él. Siempre estaban preguntando: ¿qué vamos a comer? ¿Se acuerdan? ¿Qué vamos a beber? Fueron las preguntas más repetidas. Pero pensamos en Mateo 5, ¿se acuerdan? No os preocupéis de lo que han de comer, de lo que han de vestir, porque Dios cuida de vosotros. Israel aprendió de Dios que estaba sufriendo mucho con ellos, pero que no les permitiría pecar con éxito. Estaba dispuesto a perdonar cuando aún incluso estaban allí deseando hacer lo que querían, pero el Señor los disciplinaba, porque cuando vemos Hebreos dice que Dios al que ama, disciplina. Y sabes que si Dios te está disciplinando, das gracias a Dios,
porque Dios te está mostrando su amor, te está mostrando su gracia y te está enseñando. Y una de las pruebas de la madurez espiritual es lo que Pablo llama de crecer en el conocimiento de Dios. Y no solo en el conocimiento de la Biblia o de la teología, sino que, como dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento. Yo no puedo crecer en conocer al Señor si no paso tiempo con Él, si no lo considero en mi vida. No tiene que ver con simplemente estar aquí ahora. Esto es lo culmine de lo que ha sido del lunes al sábado, de tu relación con el Señor. Podemos aprender de Dios, pero también podemos aprender de nosotros mismos, en poder ver, como yo mencionaba recién, veo la historia de Israel y pregunto, ¿cómo pueden hacer eso? No se dan cuenta que lo que están haciendo, pero ahí me daba cuenta a lo tan parecido que al menos yo soy al pueblo de Israel. Porfiado, terco, incrédulo, dando lugar a la carne. Y podemos aprender de nosotros al estudiar toda esta historia. Sócrates fue el que dijo que la vida no examinada no valía la pena. Y la mayoría de las personas no nos gusta enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Pero el salmista dice, examíname, oh Dios, prueba mi vida. El Salmo 51 de David, donde habla con honestidad respecto a lo que hizo él. Y no muchos somos honestos en examinar nuestro propio corazón. Y miramos la historia de Israel y lo juzgamos, pero es para poder ver nuestro propio corazón. Aprendemos de la misma experiencia de Israel, de que todos tenemos una naturaleza caída y que es propensa a resistir la voluntad de Dios y hacer lo que quiere. Pero aquí es lo importante de nosotros, poder aprender sobre nosotros mismos, es la incomodidad que tenemos al cambio. Porque acá vemos que el Señor está todo el tiempo poniéndoles pruebas que los van cambiando. Un día tenían sed, otro día era el hambre, otro día eran, ¿se acuerdan? Me venían serpientes y un montón de cosas que en el desierto, donde todo el tiempo están generando cambios en su vida. Y la mayoría de nosotros queremos que la vida sea una zona de comodidad donde no hayan cambios. Queremos quedarnos ahí donde no enfrentarnos al cambio. Nos es difícil, porque no sabemos siempre cómo reaccionar o qué decisiones tomar. Pero vamos al Nuevo Testamento y vemos que Pablo le dice ahí en Romanos 12, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no conformen a este mundo, sino que sean transformados. La vida cristiana se trata de cambios. ¿Y cómo vienen los cambios? Y los cambios vienen por las circunstancias de la vida, ¿no? Y a veces los cambios van a ser favorables o a veces van a ser desfavorables y no están determinados por lo que enfrentamos, sino con la actitud con la que enfrentamos las circunstancias. Si lo hacemos con fe, con confianza en el Señor, madurando en el Señor, o lo hacemos negando o no creyendo o dudando de Dios. Entonces podemos examinar y podemos aprender de lo que ha sucedido con el pueblo de Israel. Y el Señor, como dijimos, al menos hay 3 lugares: Egipto, la tierra prometida y el desierto. Por supuesto, el Señor, por medio de la fe y su gracia, nos ha rescatado de la esclavitud y nos está llevando a ese lugar donde un día estaremos con Él, libres del pecado. Entre tanto, estás en un camino. ¿Cómo es ese camino para ti? ¿Más parecido al pueblo de Israel? Si tenemos que examinar y ser honestos, y sí. Ahora, ¿dónde? ¿Dónde estás fallando? ¿Dónde está siendo tu incredulidad? Respecto a las cosas de tu trabajo, respecto a las cosas de tus relaciones, respecto a áreas de tu propia salud. ¿Cuáles son aquellas cosas que no estás dispuesto a confiarles al Señor? ¿Cuáles son aquellas cosas que quieres manejarlas a tu propio antojo? ¿Cuáles son las circunstancias que te están llevando, tal como el pueblo de Israel, a decir, no me gusta lo que Dios me da, yo quiero otra cosa? ¿Se acuerda el pueblo de Israel? Tenemos solamente este maná, que no sirve más que para nada,
yo quiero otra cosa. ¿Cuáles son los lugares donde te das cuenta que eres más parecido al pueblo de Israel de lo que quieres reconocer? Al menos yo. Que el Señor nos ayude a ver y aprender de esta historia, de este pueblo, que no somos muy diferentes, pero podemos ser como Josué y Caleb. Mucho más ahora que contamos con el Espíritu Santo en nosotros, que nos guía, nos sostiene y nos empuja a hacer aquello que no podríamos hacer por nosotros mismos. Pero para eso es necesario depender de Dios a diario, buscarle a Él de continuo, de poder crear y generar una relación estrecha con nuestro Dios, no por medio de nuestras propias obras, sino por las obras hechas de Cristo, descansando en lo que Él ya hizo. Y como resultado, ¿qué mejor que gratitud a Él y adoración a Él? Tu desierto, ¿cómo está siendo? ¿Simplemente moviéndote o progresando y avanzando en madurez y llegando para que ese encuentro con el Señor y ese salto sea más corto que lo que podría ser si simplemente estás moviéndote en este camino, como decíamos hace un momento, involucrándote simplemente con una actitud diciendo, bueno, no es lo que yo esperaba, no es lo que yo quiero, pero sé que lo necesito. Eso fue una generación que murió allí. La nueva generación, aún con todas sus faltas, fue la que pudo disfrutar de esa herencia. Pero tenía una actitud diferente y lo vimos la semana pasada, porque pecaron y fallaron, pero hubo una diferencia. Ellos dijeron, hemos pecado. Y se arrepintieron y buscaron al Señor. Y que tú y yo podamos hacer lo mismo, porque perfectos no somos. Somos propensos al pecado, pero tenemos la oportunidad de buscar a Dios, aún en nuestras faltas. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor.